Qué gusto verlos nuevamente en esta mañana. Creo que todos nosotros estamos buscando la palabra del Señor para hoy, ¿verdad? Hoy vamos a celebrar Cena del Señor. Es un evento muy importante para cada creyente. Y como siempre tenemos una liturgia un poquito especial. En este día pongamos en primer lugar la palabra de Dios y en segundo lugar himnos y canciones. Entonces, hoy vamos a enfocarnos a la personalidad de Cristo Jesús, porque vamos a celebrar su obra que él hizo en la cruz del Calvario. Y yo sé que predicadores no predican mucho la verdad de Jesús. Bueno, es cierto que no predican mucho. Hablamos mucho de Jesús, pero no le conocemos bien. ¿Quién es? Sus atributos, sus características, su providencia, su importancia, influencia, bueno, muchas cosas. Y de su obra, que es Evangelio, ¿verdad? Y bueno, si hablamos de Jesucristo, Biblia llena de ejemplos y ilustraciones. Por ejemplo, Cristo dijo de sí que es pan. Él es pan. Por ejemplo, cuando nosotros comemos, Él dice, cuando ustedes comen pan es en mi cuerpo. Él es pan. Él es agua viva. Él es camino. Él es puerta. Él es la vid. Bueno, eso tenemos que entender literalmente, o es solamente ejemplos para entender bien. Sí, claro que es ilustraciones para entender la verdad y la importancia de Cristo Jesús para nuestras vidas. Y hoy vamos a analizar un ejemplo que nos enseña un poquito de la personalidad de Cristo. Un ejemplo, una ilustración muy importante que nos dio apóstol Pedro en primera su carta, capítulo 2, versículo 4 y 8. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, 8. По-русски, если у кого есть Библии, чтобы лучше понимать идею проповеди. 1 Петра, 2 глава, 4 и 8 стих. La palabra del Señor dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra del tropiezo y roca de hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. El texto bastante lleno de las verdades sobre Cristo Jesús, sobre la realidad de vida mundana, vida cristiana. Y este texto nos muestra quién es Cristo para el mundo.
Y mi tema se llama la piedra subvalorada de la vida. La piedra subvalorada de la vida. Este pasaje ilustra a Jesús como la roca, como el fundamento. ¿Con qué asociáis estas cosas y fenómenos? Piedra, fundamentos, base. Es algo importante, ¿verdad? Algo importante, algo necesario, sólido, pesado, peligroso. Algo que tiene un papel colosal en nuestras vidas. Por ejemplo, si vamos a construir casas sin fundamento, ¿qué va a pasar? Va a caer en algún momento. Sí, de verdad, cierto tiempo puede ser, alguien puede vivir, pero va a pasar lluvia, tiempo de lluvias. En Costa Rica aquí va a caer, va a caer. Si recuerdan lo que pasó en el año pasado en Punta Leona, cuando cayeron casas al mar que estaban construidas en una montaña. ¿Qué pasó? Bueno, en primer lugar, era construcción sin permiso. En primer lugar, porque ahí no se puede construir. En segundo lugar, para construir ahí hay que poner buen fundamento para mantener esta montaña, o por lo menos una parte de la montaña. Pasó lluvia y montaña con estas casas cayeron al mar, al suelo, ¿verdad? Entonces, piedras, fundamentos, bases, tienen un papel colosal en nuestra vida. En esta imagen, Pedro, de hecho, significado del nombre del Pedro, ¿qué es? Piedra. No sé por qué uso esta ilustración. Católicos dicen que sobre aquella piedra, y piensan que sobre apóstol Pedro va a construir iglesia Jesucristo. Pero aquí Pedro, que es por nombre piedra, dice no. Sobre Cristo Jesús, que es piedra viva. Y en esta imagen Pedro nos presenta a Jesucristo. Entonces, versículo 6. He aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo. Hace 2000 años antes nació Cristo Jesús. Dios puso la piedra. Ya es todo. Y todavía esta piedra está puesta en el mundo. Y como en una canción en ruso que nosotros cantamos, dice: eternamente viviremos con el nombre de Jesús. Y además, ni la vida ni la muerte podrán borrar el sacrificio de Jesús y la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Dios puso su piedra. Aquí es oportuno preguntarnos: ¿cuál es el fundamento de tu vida? ¿En qué confías y qué esperas? ¿Qué es tu esperanza? Y en el contexto de esto, te haré mi pregunta inicial: ¿quién es Cristo Jesús para ti? Usted puede decir: yo muchas veces escuché esta pregunta, pero saben que nosotros como cristianos tenemos que predicar a sí mismo el Evangelio cada día. Cada día tenemos que levantarnos con esta pregunta: ¿quién es Cristo Jesús para mí? Porque si damos respuesta correcta, es núcleo para el día que empezamos. Núcleo.
creo que núcleo, ¿verdad? Entonces, ¿quién es Jesús para ti? Esta es una pregunta muy importante que todo el mundo responderá, sin duda. Todo el mundo, aunque sea de mala gana. Basándose en este pasaje, consideramos varias opciones para responder a esta pregunta. ¿Quién es Cristo Jesús para mí? Entonces, la primera respuesta es: para mí Jesús es una piedra rechazada. Sí, vemos en este texto. ¿Qué dice sobre esta característica de Jesús este texto? Versículo 4. Desechada ciertamente por los hombres. Después, versículos 7, 8, yo escojo frases. La piedra que los edificadores desecharon, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Qué fuerte, ¿verdad? Piedra de tropiezo y roca que hace caer. Es decir, este pasaje caracteriza a Jesús rechazado por las personas, que siempre será para ellos un lugar inconveniente y el comienzo de su caída. Nosotros vamos a considerar que Cristo puede ser el inicio de tu levantamiento o inicio de tu caída. En este contexto, recordemos algunos eventos de la historia del nacimiento de Cristo. Hermano Giovanni, si gusta, puede leer Mateo capítulo 2, versículo 1 a 8. Por favor, el micrófono. Mateo capítulo 2, versículo 1 al 8. El micrófono, sí. Vamos a escuchar esta historia tan conocida, pero enfocarnos en la historia que vemos que Cristo desde su nacimiento era desechado. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. ¿Por qué de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel? Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacérmelo saber, para que yo también vaya y le adore. 12 y 18. Versículo 12 hasta 18. Ok. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había adquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron.
Amén. Bueno, hermanos, ¿qué pasa? En primer lugar, yo no pide leer historia de nacimiento. Cuando José buscaba el lugar donde es posible dar luz, donde puede dar luz su esposa, y no encontraron lugar, tenían que nacer bebé en pesebre. Ya desde el inicio es desechado. Lo segundo, nació bebé. Llegaron estos magos. Sí, ¿qué pasa? Herodes quiere matar. Entonces José tenía que coger su esposa y correr hasta el Egipto. ¿Y qué vemos? Bueno, la intención principal que yo quería decir, que desde el nacimiento Cristo sentía que es ser desechado. Entonces, desde el nacimiento, Él era piedra desechada. Recuerda lo que dijo el elder Simeón cuando tomó a Jesús en sus brazos. He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. También palabras muy fuertes. Aquí en manos tomaba solamente niño, que no podría hacer ningún daño a nadie. Pero dice que eso es causa para caída y para levantamiento de muchos. Para señal que será contradicha. Ya nosotros vivimos en el siglo XXI y podemos observar historia de mil siglos y vemos que es así. Hasta gobiernos y países levantaron o cayeron con respecto de su relación con Cristo Jesús. Querido amigo, si lees los evangelios, notarás que todos los que rechazaron a Jesús siempre regresaron a esta persona en su corazón, siempre. Esta era una persona que se encontraba frente a los judíos, escribas, fariseos, pecadores, judíos, pobres, ricos. Jesús era rechazado por ellos, pero les impidió vivir en paz por el resto de sus vidas. Judíos quieren matar a Jesucristo. Nosotros ahora estudiamos con rusoparlantes capítulo 7 de Juan, Evangelio de Juan. Mandan a matar a Jesús y no lo matan. Después ellos regresan y preguntan, ¿por qué no matan? Todavía están pensando, qué interesante personalidad. En una vez rechazan, en otra vez Cristo molesta. Porque ¿quién era? Era hijo unigénito de Dios. Un predicador estaba predicando a un compañero del viaje en un tren en Rusia. Después de un rato de hablar de Jesús, un hombre saltó del estante superior y gritó, ¿por qué necesito a Jesús? No quiero saber de Él. Yo no pedí a Él que Él morirá por mí. ¿Por qué? Amigo mío, la pregunta para ti ahora es, ¿quién es Cristo Jesús para ti? Incluso si ignoras imprudentemente esta pregunta en tiempos difíciles, la persona de Jesús no te dará paz. No te dará paz. Hasta si ignoras. Y tropezarás con esta piedra y gritarás, ¿por qué? Como este hombre.
Jesús dijo de sí mismo esto: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Es causa para caída a uno o para levantamiento? Para algunos de los que están en este lugar, Jesús nacido no es la piedra de la que vamos a hablar más adelante. Para estas personas puede ser es Cristo, es personaje histórico, personaje real, que enseñaba cosas buenas, que enseñaba buena moral. Pero esta persona es una molestia a ellos. Ellos dicen: ¿por qué? Yo siempre encuentro parecida gente. Porque si Jesús tiene razón, entonces ellos están equivocados. Ten miedo de esta condición. Ten miedo a responder que Cristo para mí es piedra rechazada, desechada. La segunda respuesta, si gusta, pueden ver en nuestro texto principal, es piedra viva. Volvamos al texto. Acercándoos a él, piedra viva. Es versículo 4. Después, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Versículo 5. Amigos, aquí está respuesta de por qué una piedra rechazada por la gente es una piedra de tropiezo. ¿Por qué es una piedra de tropiezo? Porque es una piedra que hace caer. Jesús está vivo. Jesús es una piedra viva. ¿Cómo es posible? ¿Cómo una piedra puede ser piedra viva? Bueno, primero, Jesús, Él es el mismo creador. Creador, ¿qué hace? Él da vida a uno. Y cuando uno rechaza a piedra viva, en mismo lugar, Él rechaza vida. Él rechaza su vida. En la naturaleza existe una planta llamada litops. Una planta que se llama litops. Este nombre está en griego, tiene tal significado: piedra viva. Este nombre surgió por una razón. El botánico inglés Burchell descubrió esta planta por primera vez en el año 1811. Mientras viajaba por una zona desértica, un día decidió descansar y se sentó junto a un montón de, me ayuden con esta palabra, guijarros. Tras un examen cuidadoso entre estas piedras, descubrió plantas que coincidían casi por completo con los guijarros en forma y patrón. Bueno, esta piedra viva era muy parecida a piedra muerta, muy parecida. ¿Cuál era la diferencia? Si poner dos, por vista son iguales, pero uno está muerto y otro está vivo. Es un organismo. Hay una vida ahí. En Cristo hay vida. Permítame recordar una profecía. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, de un organismo vivo, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos
y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso lo hace Cristo. Él cambia corazón de piedra a un corazón de carne. ¿Es esto diferente de lo que estamos hablando? Vivimos en un mundo de corazones de piedra muerta. Este es el guijarro que donde quería que lo lleve la ola del destino, ahí moverá. No hay vida, ahí no hay vida. Pero su entorno también tiene forma de piedra viva. Ellos parecen a esta planta, también tienen sentimientos, también están riéndose, también tienen alegría o, emociones. Parece que piedra viva, pero son muertos. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo estar vivo entre estos guijarros muertos? Respuesta está aquí, en este versículo de apóstol Pedro: acercándoos a él, la piedra viva. Jesucristo es el camino de la verdad y la vida. ¿Es Jesús para ti una piedra viva? Y tú eres una piedra viva que crece en santificación y dar frutos buenos. Es una pregunta. ¿De verdad usted es una piedra viva? Como dice aquí este texto, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Cómo saber si de verdad es vivo? Si tienes frutos espirituales. Si nunca tenías cambios en su vida, no tenías crecimiento espiritual, no puedes decir sobre lucha espiritual. Si no sabes estas cosas, estás muerto. Si no sabes que es Espíritu Santo habla a mi corazón, Dios me guía, estás muerto. Entonces, si es aquí, entonces no conoces a Jesús como piedra viva, no te acercaste a Él. Para ti el nacido es una piedra con la que tropezaste, pero aún no entendiste por qué y con qué propósito. Bueno, y última respuesta a esta pregunta. La piedra preciosa. Vamos a enfocarnos a este versículo principal en cada carta del Pedro. Más para Dios escogida y preciosa. Versículo 4, ¿verdad? Versículo 7. Piedra de ángulo escogida, preciosa. Perdón, es versículo 6 y ahora versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Entonces, primera respuesta. Para mí es Cristo, piedra rechazada. Segundo, piedra viva. Y tercero, piedra preciosa. Amigos, esto es la mejor actitud hacia a Jesús nacido. Cuando usted sabe precio de Jesús. Es el mejor estado espiritual. Creo que la persona que está con Él al inicio de la predicación, leyendo este texto, ya respondió a esta pregunta. Para mí Cristo es una piedra preciosa. Para mí es un tesoro. Y quiero animarte, querido amigo, sin importar en qué circunstancias de tu vida tú encuentres. Si te aferras a Jesús como lo único precioso en tu vida, no te avergonzas.
El que cree en Él no será avergonzado. Quiero ilustrar con una parábola que está escrito en el Nuevo Testamento. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Eso pasa de verdad con personas que entienden quién es Cristo para mí. Él va a vender todo, todos sus valores anteriores. Vamos a recordar al apóstol Pablo, que dice sobre sí mismo en Filipenses. Si alguien puede encontrar más rápido que yo, por favor, 3, 7, 8. Filipenses 3, 7, 8. Ya encontré. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, le he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esas son palabras de un hombre que sabe valor y precio de Cristo Jesús. Este es el fundamento sobre el cual un discípulo de Cristo construye su vida. Para él no importa perder trabajo, ok, voy a perder si no le gusta a Cristo. Perder fama en este mundo, ok, voy a perder fama. Apóstol Pablo tenía fama muy grande, era discípulo de Gamaliel, era muy exitoso allá entre judíos. Perder, no sé, salud, ok, voy a perder salud. ¿Por qué? Bueno, mayoría del cristianismo hoy es perseguido. ¿Qué significa persecución? No tener bienestar y a veces tener daño a su salud. ¿Por qué? Porque a veces hacen daño. Bueno, yo soy aquí misionero, pero de verdad a veces tengo pena ante el rostro de aquellos misioneros que están en el bosque. ¿Cómo se llama? Bosque, campo o donde hay indígenas, porque ahí hay también daño a su salud. Selva, esa palabra. Entonces, ¿para qué? Solamente para tener esta perla, Cristo Jesús, para apreciarla. Querido amigo, hermano o hermana, quizás tú seas esa persona. Es verdad y es real. Ciertamente lo siento por aquellos cristianos que no tienen a Jesús como persona de único tesoro. Y yo quiero decirles que a veces estos temas sobre carácter de Dios, sobre Cristo, son bastante difíciles. ¿Saben por qué? Mucho más fácil escuchar una prédica sobre una moral, sobre una ética. Más fácil escuchar una prédica sobre práctica de la vida. Porque vivimos en un mundo práctico, ¿verdad? Pero, si no tienes no tienes tanto interés por conocimiento de Cristo, ore a Dios para que te da este interés. Para que, bueno, voy a explicar. Quien vive en matrimonio sabe que es muy importante crecer en conocimiento de su esposa o esposo. Si no va a tener este conocimiento, no va a crecer amor, no va a crecer, no va a fortalecer familia,
Usted no puede sentir esta seguridad. Pero, por ejemplo, yo conozco que le gusta a mi esposa, pero aún todavía no conozco todas las cosas. Tengo que aprender mucho, más. Eso pasa con nuestra relación con Cristo Jesús. Tenemos que aprender, conocerlo y apreciarlo como perla, como un precioso. Entonces la pregunta es, ¿quién es para ti Cristo Jesús? ¿Una piedra rechazada? ¿O una piedra viva? ¿O piedra de gran precio? Yo una vez, cuando mi iglesia celebraba Cena del Señor, observé a un anciano de, creo que en 86 años. Él cuando tomó pan, es un anciano muy fuerte, ucraniano, que sabe que es cárcel, que sabe que es ser perseguido por Cristo. Con estas manos coge este pan y llora, y toma este pan con este sentimiento. Y yo pregunté en sí mismo, pensando, ¿por qué yo, joven, no tengo este sentimiento? Él es mismo cristiano como yo, y yo entendí una cosa: para él, Cristo es única intención de la vida. Él sabe por experiencia que es perla preciosa. Entonces, ¿quién es para usted Cristo? Y ahora no importa en qué circunstancias te encuentres. Quizás te hayas hecho rico y no necesites nada. Pero la pregunta te resulta incómoda. Entonces tienes que responder. Hay solamente 3 opciones. Bueno, puede ser más, pero en este texto 3 opciones. Quizás no sabes qué es la vida. No has experimentado lo que es encontrar una piedra viva. No sabes qué es nacimiento nuevo. Su vida, incluso posiblemente cristiana, parece ilusoria y realmente distante. Hay muchos cristianos que tienen solamente esta máscara del cristiano, esta máscara de una piedra viva, pero adentro es, como yo digo, como una confete. Usted toma muy dulce, pero ahí adentro una piedra, y puedes romper sus dientes cuando se encuentres con aquellos cristianos. Su vida tan dura que puedes romper sus dientes espirituales. Bueno, no es mala imagen, mala ilustración. Bueno, entonces cuando vamos a celebrar Cena del Señor, cuando vamos a tomar vino, comer pan, entonces pregunta a sí mismo, ¿quién para mí es Cristo Jesús? Era mi intención principal para que nosotros enfocamos al Cristo que murió por nosotros, que murió no solamente para mejorar este mundo, no, Él murió para cambiar tu vida. Cristo no murió para mejorar este mundo no va a ser mejor, no, pero su vida puede ser cambiada. Que Dios los bendiga. Yo propongo ahorita orar voluntariamente, agradeciendo a Jesús por su obra. Si alguien quiere orar, entonces pongamos en pie y yo al final hago oración. Que Dios los bendiga.